La batalla más sangrienta de la historia, Stalingrado, el infierno en la tierra. La batalla de Stalingrado es considerada uno de los enfrentamientos más feroces, decisivos y sangrientos de toda la historia militar. Se desarrolló entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, en la ciudad soviética de Stalingrado o Volgogrado, a orillas del río Volga. Fue una confrontación directa entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y marcó un giro radical en el conflicto. Desde ese momento, la Alemania de Hitler empezó a retroceder. Todo comenzó con la Operación Barbarroja en 1941, cuando Alemania rompió el pacto de no agresión y lanzó una invasión masiva al territorio soviético. Durante el primer año, las tropas alemanas avanzaron con rapidez, capturando vastas regiones y acercándose peligrosamente al corazón industrial del país. Pero el invierno, la resistencia soviética y los problemas logísticos estancaron su progreso. En 1900, Stalingrado era por entonces una ciudad de 600.000 habitantes. Había sido construida a lo largo de 24 kilómetros sobre la ribera derecha del río Volga, con 3 sectores principales. Al norte, el barrio obrero, con gran cantidad de fábricas y talleres, entre las que se destacaban 3 grandes plantas: fábrica de tractores, fábrica de artillería, barricadas Barricadí y la acería Octubre Rojo, que se volverían fortalezas naturales. En el medio, el centro de la ciudad, con la estratégica estación ferroviaria. Al sur se ubicaba el sector más vulnerable, con un gran elevador de granos. En el área central se ubica la colina Mamayev Kurgan, lugar estratégico, que permitía bombardear tanto el barrio obrero como el centro de la ciudad. La tarea de defender la ciudad había sido asignada al 62º Ejército, al mando del general Vasily Chuikov, reemplazante de Anton Lopatin, que contaba con 13 divisiones, 8 brigadas, 12 regimientos y un cuerpo de tanques, que fueron ubicados estratégicamente para resistir y evitar que los alemanes completaran la ocupación de la ciudad, hasta que las tropas soviéticas estuvieran listas para emprender la contraofensiva. Stalingrado tenía un alto valor estratégico, era un importante centro industrial, un nudo de comunicaciones vital en el Volga. No existía ningún puente cruzando el río, empleándose grandes barcazas para comunicar ambas orillas. La orilla oriental apenas estaba poblada. Es importante considerar que la temperatura en el Cáucaso es muy extrema tanto en verano como en invierno, durante el cual el frío es tal que el Volga se congela con una capa suficientemente gruesa de hielo como para permitir el paso de vehículos pesados. Además, llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin, lo que lo convertía en un símbolo. Para Hitler, tomar Stalingrado significaba una victoria política, psicológica y militar. Así, el Sexto Ejército alemán, bajo el mando del mariscal Friedrich Paulus, avanzó con el respaldo del Cuarto Ejército Panzer y otras fuerzas del eje, como rumanos, italianos y húngaros. La ofensiva comenzó con intensos bombardeos aéreos por parte de la Luftwaffe, que redujeron gran parte de la ciudad a escombros. Sin embargo, esa destrucción terminó favoreciendo a los soviéticos, que convirtieron las ruinas en fortines defensivos. El Ejército Rojo, dirigido por el general Vasily Chuikov, atrajo a los alemanes hacia una batalla urbana sin precedentes. Casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. En lugar de avanzar con rapidez, los alemanes quedaron atrapados en una lucha agotadora y sangrienta, donde cada metro costaba decenas de vidas. Mientras tanto, Stalin había dado la famosa Orden 227, ni un paso atrás. A partir de ese momento, ningún soldado soviético podía retroceder sin autorización. Se crearon unidades de bloqueo que fusilaban a los desertores. La población civil, atrapada en medio del fuego, también fue movilizada. Hombres, mujeres y adolescentes se convirtieron en defensores armados de su ciudad. A pesar del caos, las fábricas seguían funcionando, produciendo armas y municiones incluso bajo los bombardeos. Durante los primeros meses, los alemanes lograron avances significativos. Para noviembre de 1942, controlaban casi el 90% de la ciudad, pero estaban agotados.
mal abastecidos y con sus líneas de suministro al límite. Fue entonces cuando el alto mando soviético, bajo la dirección del mariscal Georgi Zhukov, lanzó una contraofensiva masiva, la Operación Urano. El 19 de noviembre de 1942, cientos de miles de soldados soviéticos atacaron los flancos del Sexto Ejército, que estaban defendidos por tropas rumanas e italianas menos experimentadas y pobremente equipadas. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas lograron rodear completamente a las tropas alemanas en Stalingrado, atrapando a más de 300.000 soldados del eje. El cerco se cerró y comenzó una nueva fase de la batalla, la aniquilación por asedio. Hitler se negó a permitir que Paulus rompiera el cerco o se replegara. Ordenó que resistieran hasta el final y prometió reabastecerlos por aire. Pero el puente aéreo alemán fue un fracaso. Las condiciones meteorológicas, la artillería enemiga y la falta de capacidad logística hicieron que solo una fracción de los suministros llegaran a destino. El hambre, el frío y las enfermedades comenzaron a diezmar a las tropas alemanas. Mientras tanto, los soviéticos estrechaban el cerco. A principios de enero de 1943, lanzaron nuevas ofensivas que dividieron al ejército alemán sitiado en varios grupos aislados. Los soldados, congelados y famélicos, comenzaron a rendirse en masa. El 31 de enero, Friedrich Paulus se rindió junto con lo que quedaba del cuartel general. El 2 de febrero, el último grupo de resistencia en el norte de la ciudad fue eliminado. La batalla había terminado. El costo humano fue escalofriante. Se estima que murieron entre 1.2 y 2 millones de personas, entre soldados y civiles. Las pérdidas del eje fueron devastadoras, cerca de 850.000 bajas, incluidos muertos, heridos y prisioneros. El Ejército Rojo sufrió más de 1 millón de bajas, pero logró una victoria total. La ciudad quedó reducida a ruinas. De una población civil de más de 400.000 personas, menos de 10.000 sobrevivieron en condiciones precarias. La batalla de Stalingrado cambió el curso de la guerra. Fue la primera gran derrota del ejército nazi en tierra firme y demostró que la Alemania de Hitler no era invencible. La moral del eje se quebró y el mito de la invencibilidad alemana colapsó. A partir de Stalingrado, las fuerzas soviéticas comenzaron una larga ofensiva hacia el oeste que culminaría en Berlín en 1945. Stalingrado también marcó un hito psicológico. Soldados de ambos bandos relataron escenas de horror indescriptible, con combates cuerpo a cuerpo entre escombros, ejecuciones sumarias, suicidios masivos, canibalismo en algunos casos extremos y un ambiente constante de desesperación. Los veteranos sobrevivientes quedaron marcados de por vida. A nivel político, la victoria fortaleció enormemente la figura de Stalin en el mundo y dentro de la Unión Soviética. El heroísmo de los defensores fue exaltado como ejemplo máximo de patriotismo. La ciudad recibió el título de ciudad heroica y más tarde se construyó el monumento a la Madre Patria en Mamayek Kurgan, uno de los símbolos más emblemáticos de la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Por el lado alemán, la rendición de Paulus fue un golpe devastador para el prestigio del régimen nazi. Hitler lo había ascendido a mariscal de campo con la esperanza de que se suicidara antes de rendirse, ya que ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Pero Paulus decidió conservar la vida. Muchos de sus oficiales murieron congelados, otros fueron hechos prisioneros, y solo una pequeña parte sobrevivió al cautiverio soviético para regresar a Alemania años después de la guerra. En retrospectiva, Stalingrado no solo fue una batalla, sino una síntesis brutal del siglo XX: totalitarismo, guerra total, destrucción urbana, propaganda, resistencia civil, sufrimiento masivo, horror físico y psicológico. Fue la manifestación más cruda de lo que puede producir la voluntad de poder llevada al extremo, de ambos lados. Hoy, Volgogrado conserva numerosos monumentos conmemorativos, cementerios, museos y ruinas preservadas como testigos del pasado. Cada año, se rinden homenajes a los caídos y se recuerda a las generaciones futuras que la paz nunca debe darse por sentada. Stalingrado fue más que una victoria militar.
Fue una advertencia escrita con fuego, hielo y sangre. Stalingrado no es solo historia, es advertencia, un eco del precio que paga la humanidad cuando el odio, el orgullo y la ambición ciegan a los líderes y arrastran pueblos enteros al abismo. Recordar esta batalla es resistir el olvido, es honrar a los millones que murieron para que el mundo aprendiera. Si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete para más relatos que sacuden la memoria. Y recuerda, la paz no se hereda, se defiende, porque donde se olvida el pasado, renace el infierno. Stalingrado vive en la memoria. No permitas que se hunda en el silencio.